Bienvenidos. A través del siguiente video vamos a aprender cómo crear una base de precios unitarios y realizar los análisis de precios unitarios. Vamos a iniciar abriendo el módulo de ofertas de Interpro. Venimos al menú principal de Interpro, precios unitarios, crear base de precios unitarios. Aquí vamos a colocar un nombre a la base 2 por ejemplo, el porcentaje de indirectos que por defecto podemos trabajar, aunque cuando ya creemos un proyecto ahí se colocará el definitivo. Este sería simplemente un referencial, le vamos a dejar con 0%. Podemos seleccionar diferentes tipos de rendimientos, el que se utiliza dentro de la ley de contratación pública con los formatos de Linkoff es horas unidad. Dentro de datos adicionales podemos colocar el número de decimales con los que vamos a trabajar, normalmente 2 decimales, pero en casos en proyectos grandes se podría dar el caso de que pueda trabajar con más decimales, 3, 4 decimales. Y vamos a crear dos escenarios. Escenario 1 y escenario 2, para poder poner diferentes precios y rendimientos a los análisis de precios. Colocamos aceptar, nos pide guardar y estamos listos para comenzar a crear categorías. Vamos a irnos directamente a la opción de análisis de precios unitarios. Podemos crear una categoría que se llame hormigones y dentro de esa ponemos nuevo y vamos a crear el hormigón de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, cuya unidad va a ser metro cúbico. Muy bien. Si nosotros tuviéramos ya una base con información, podríamos ir buscando los diferentes recursos que requerimos e irles incorporando en nuestros análisis de precios unitarios. Como estamos creando una base desde cero, simplemente vamos a comenzar a crear los recursos también. Vamos a crear en primer lugar la herramienta menor, que va a ser como un porcentaje de la mano de obra, por defecto 5% para los dos escenarios, y le incorporamos. Vamos a crear también la concretera, cuya unidad va a ser por hora y el precio va a ser de 3.50 para el un escenario, y para el escenario 2 podríamos considerar un precio diferente de 3.80 por ejemplo. De igual forma le agregamos nuestro análisis. Vamos a agregar finalmente el vibrador. El precio va a ser 2.80 para el escenario 1 y $3 para el escenario 2. Con doble clic o arrastrando le podemos incorporar a nuestro análisis de precio unitario. Vamos a ir ahora al tema de los materiales. Vamos a agregar la arena, cuya unidad es el metro cúbico, y el precio va a ser $18 para el escenario 1. Para el escenario 2, considerando de pronto que está más lejos por tema de transporte, lo que sea, va a ser $20. De igual forma le podemos arrastrar o hacer un doble clic para incorporarle. Vamos a poner el ripio o grava, cuya unidad es metro cúbico, y el precio de igual forma le vamos a poner $16 para el escenario 1 y un poquito más costoso para el escenario 2. Vamos a incorporar el cemento, cuya unidad es el saco. Le vamos a colocar $7 para los dos escenarios. Y finalmente, como material, creamos el agua. Unidad le vamos a manejar como litro. El precio va a ser 1 centavo para los dos escenarios. Vamos a la mano de obra. Dentro de la mano de obra vamos a ir incorporando. Vamos a hacer un paso adicional, que es crear categorías de mano de obra para que nos permita estructurar según la tabla que podemos descargar de Contraloría, ¿no? Vamos a crear la estructura ocupacional E2, cuyo salario mínimo es de 2,56. Y dentro de esa vamos a crear al peón
con el mismo jornal real. Vamos a crear también al ayudante de albañil. Igual mismo con el mismo jornal real que el mínimo de ley. Y les vamos a incorporar los dos a nuestro análisis de precio. Ahora vamos a crear el albañil, pero primero, para ello vamos a crear la categoría a la cual pertenece, que es la estructura ocupacional D2, cuyo mínimo de ley es 2,58. Y podemos de esa forma también ya crear el albañil. Le dejamos con el mismo jornal, ponemos aceptar, doble clic. Finalmente vamos a incorporar al maestro de obra. Para ello vamos a crear la estructura ocupacional C2, mínimo 2,56. Lo colocamos, creamos el maestro de obra y lo incorporamos a nuestro análisis. Una vez que hemos colocado ya todos los recursos que requerimos para nuestro análisis, vamos a ir colocando o cambiando las cantidades. Está 5% de herramienta menor, una concretera o un vibrador, por ejemplo, 0,7 de cantidad de arena, 0,8 de ripio, 7 sacos de cemento, 180 litros de agua. Vamos a poner un albañil como recurso principal, un ayudante de albañil, 3 peones. Y el maestro de obra no se requiere todo el tiempo, podemos colocar que un 10% del tiempo del albañil, es decir, un 0,10 va a estar presente. Hemos colocado las cantidades, nos falta únicamente el tema del rendimiento. Para ello Interpro, haciendo un clic en la flecha adjunta a cualquiera de los rendimientos, nos va a presentar el análisis de rendimiento, en donde yo puedo hacer un estudio según diferentes unidades, como me sea más fácil concebir el análisis. Yo podría decir, por ejemplo, cuántos metros cúbicos hago en un día, cuántos metros cúbicos se hace en una semana. Vamos a considerar, por ejemplo, que se puede hacer 7 metros cúbicos, o perdón, 9 metros cúbicos al día. Eso sería un rendimiento de 0,8889, aproximadamente 53 minutos. Colocamos aplicar y ya tenemos establecido en el rendimiento. Bien, hemos calculado ya el valor del costo directo del hormigón de 210 dentro del escenario 1, nos está saliendo 94,1 centavos, ¿no? Si nos vamos al escenario 2, está un valor mayor, 97,46. Esto se debe a la diferencia de precios que tenemos, por ejemplo, en la arena, en el ripio. Ustedes pueden ver, acá está con 18, 16, mientras que acá está con 20 y 18. Podemos de igual forma establecer un diferente rendimiento por escenario. Le vamos a quitar la opción que dice aplicar igual rendimiento para todos los escenarios. Nos vamos a ir al escenario 2 y vamos a indicar aquí que por varios motivos necesito un poco más de tiempo para hacer el hormigón, para hacer el metro cúbico. Vamos a colocar 1 hora. De esta forma tenemos establecido 1 hora para hacer en el escenario 2 y 0,8889 para el escenario 1. Colocamos aceptar y tenemos listo nuestro hormigón de 210. Podemos generar un reporte, a ver cómo nos queda. Tenemos dos opciones. La opción del reporte genérico, donde yo puedo generar para los dos escenarios. Escenario 1, escenario 2, con el formato de LINCOV. O podemos utilizar el formato personalizado, donde uno puede crear un formato mucho más enriquecido de acuerdo a nuestras necesidades. Hacemos clic en formato personalizado, podemos generar el escenario, directamente nos va a lanzar al Excel el reporte que estamos realizando. Aquí tenemos en Excel el formato del análisis, podríamos personalizar con uno diferente. Esta ha sido una pequeña explicación de cómo crear análisis de precios unitarios.